Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a recorrer el local Moda Secret SRL. Acá podemos ver en la vidriera que venden todos productos de uñas y alguna que otra cosita más, como estas pelucas que podemos ver cuando entramos. En este local también estuve comprando diferentes cositas que se las estuve mostrando en el video que hice en vivo, mostrándole todos los productos, el haul de 11, donde les mostré todo lo que fui comprando en este viajecito a Capital Federal. 11 es una zona de Capital Federal donde pueden encontrar diferentes tipos de locales con una variedad inmensa de productos a precios muy accesibles. Acá me súper emocioné cuando encontré la masilla esa que usamos para pegar las uñas a los tips al soporte para uñas. Y me agarré de estos y me compré, se los mostré, pero todavía no lo probé, así que si quieren que lo pruebe, pónganlo en los comentarios que lo vamos a estar probando en vivo. También de acá agarré estos hilitos, que no sé, tampoco no sé cómo se llaman, porque son decoraciones raras, pero que están muy buenas. Después podemos ver que tienen también algunas cosas de maquillaje de diferentes marcas. Están los famosos estos gel Lina a 160 pesos, pero ya sabemos que más que para practicar, mucho nos sirve esa marca. Después tenemos los esmaltes Charm Limit a un muy buen precio, 170 pesos cada uno. Y lo que vi es que el top coat y el base coat de esta marca no la tienen a diferente precio como en otros lugares, sino que también está a 170 pesos. Y fíjense la cantidad de tonos y variedad que hay. Después también hay una cantidad enorme de polímeros pequeñitos que están súper lindos y me encantaría probarlos todos. Tenemos los imanes para hacer el efecto ojo de gato, los stickers chiquititos, distintos tipos de tips de uñeros muestrarios. Acá me agarré un par de estas pegatinas para las press-on. Y este local, presten atención en este local, las que se dedican a hacer press-on nails o las que quieren hacer press-on nails, porque van a ver un par de cosas que les voy a mostrar que valen la pena comprar en este local. Ahora van a ver, sigan viendo. Después tenemos los soportes, bueno, hablando del tema, los soportes para sostener los tips para hacer las press-on, así que muy bueno tenerlo en cuenta. Tenemos también estas cajitas organizadoras y acá me llamó la atención esta latita tipo cartuchera para guardar los pinceles, porque dicen que en vez de tenerlos en el lapicero es mejor tenerlos en forma horizontal para que así no les entre producto internamente, qué sé yo. Supongo que tiene sentido, así que tendríamos que tener una de esas. Acá, como ven, venden también moldes de papel para hacer uñas esculturales en el rollo gigante o en rollos chiquitos, por si querés comprar menos o probar algún tipo de molde diferente y no clavarte los 500 o 1000 moldes. De esto yo agarré unos que se los mostré. Acá lo que estaba tratando de ver es si algún tipo de estos moldes tenía ya las orejitas de gato precortadas, pero no lo encontré, así que bueno, igual me llevé unos para probar de una marca diferente. Después ven que por acá tenemos diferentes cosas para organizar la mesa de trabajo. Bueno, tenemos espejos también porque, como les decía, venden cosas de maquillaje. Hay bolsos, billeteras, accesorios de todo tipo, los dispensers para llenarlos de quita esmalte o del alcohol que usamos con el spray. No sé por qué venden tantas pelucas. Después venden los stickers al agua. Si se fijan, en el local anterior estaban 95 pesos, en esto están 90. Y volvemos a lo que les repetía en el video anterior, que depende del local, pueden variar los precios de un producto a otro entre 5 y 10 pesos, pero eso lo tienen que tener en cuenta más que nada si van a comprar en cantidad. Después tenemos un montón de tonos de estas llamitas que estaban muy de moda hace un tiempo. La verdad a mí nunca me gustaron mucho. Me compré unas plateadas que era un color bastante genérico y nunca las usé, pero bueno, están ahí por si en algún momento quiero usarlas. Y acá vamos a prestar atención a las que hacen press-on nail, sobre todo viene lo que les venía comentando. Fíjense que hay carteles por todos lados donde están los tips, las cajas de tips, que dice que comprando 10 cajas se llevan 12, es decir que les descuentan el precio de 2
cajas de tips. Entonces, para las que hacen press-on es muy buen dato porque les va a salir mucho más barato. Después tienen acá los paquetes gigantes de palitos de naranjo para poner en el kit de colocación de las press-on a 200 pesos y vienen un montón. Acá pueden ver más o menos los precios de los tips. Igualmente les recomiendo que se comuniquen con ellos y les pidan la lista de precios actualizada porque ya saben que en este país los precios cambian todos los días. Así que bueno, esto tómenlo en cuenta como un estimativo de lo que les puede llegar a salir y de la diferencia de precios entre un local y otro. Después tenemos los mantelitos de chirimoya, pero me sigo quedando con el del otro local con piedritas. Hay una gran cantidad de tipos de wipes y de cepillitos. Estos cepillitos son baratísimos, creo que estaban 20-30 pesos, pero bueno, como yo ya tengo de esos no me compré. Hay un montón de variedad de wipes y de porta wipes. Acá tenemos los apoyamanos, estos muy básicos, pero para salir del apuro sirven. Los de glue. Esto me llamó la atención también, que es como un soporte para las cintas, como para cortar la cinta, pero súper finito para las cintas que usamos para manicura. Me pareció genial, una idea genial. Y acá fue que me agarré los brochecitos de plástico que estuvimos probando con las cápsulas Dual. Que bueno, sí, los broches funcionan, pero me parece que hacen muchísima presión. Después acá tenemos una caja con un montón de cápsulas. Y fíjense esto, acá las cápsulas de Dual de chirimoya están 810. Y en el otro local se acuerdan que estaban 900. O sea, hay una diferencia de 90 pesos. Bastante. Acá se las mostré más en detalle. Ven que vienen un montón, pero son las que son súper curvas, que las que a mí más me gustan y de las que ya tengo, y tengo bastantes sets, así que la verdad no me iba a comprar para probarlas solamente porque sí. Después bueno, hay diferentes tipos de primer, adhere, estos sets de fresas que te vienen un montón. Después hay otros sets más pequeños y lo mismo, ese que les mostré recién que estaba a 400 pesos, acá en Mar del Plata está el doble o casi 1000 pesos, así que realmente vale la pena comprar en estos lugares. Acá están estas plaquitas que son del mismo estilo que las que vimos en el otro local, pero estas son redondas, las otras eran con forma de corazón. Igualmente yo les enseñé cómo hacerlas a ustedes. Acá tenemos los QVD que tanto uso y ven que dice llevas 12 pero pagás 10. Entonces para las que quieren revender los productos o para las que trabajan demasiado y quieren comprar en cantidad, la verdad que está muy bueno. Acá me dieron una tarjetita. Cuando fui llegando a la caja me dieron este papelito tipo folletito con la dirección que dice Castelli 151 en 11 Capital Federal. Tiene el mail y el número de WhatsApp, así que pueden escribirles por ahí para que les pasen la lista de precio actualizada. Llegando a la caja vemos que tienen bolsos, diferentes pinceles a precios muy económicos. Miren este es el que yo me compré acá en Mar del Plata, 700 pesos y está a 350. Encima yo lo compré hace como un año y acá está en la mitad, yo no lo puedo creer. Bueno, después tenemos acá en el mostrador de la caja los tejar a 330 en adelante. Tenemos estos pegamentos que creo que son para pestañas, esos no estoy segura porque no hago pestañas. Sí, acá estos productos son para pestañas. Después tenemos polímeros, los esmaltes Meliné, que ven que ahí dice, si llevan 12 unidades les sale tanto, si llevan 30 tanto, si llevan 400 unidades les quedan hasta el precio. Para las que revenden está muy bueno, o si tenés que comprar toda la colección porque querés tenerlos todos, también te va a servir un montón. Así que bueno, espero que les haya encantado este tour y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!